tiempo para decidir. Las respuestas seguirán en Y con ti. esta canción maravillosa de María Rodés le damos la bienvenida a Marta Nieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué buena bienvenida. Vienes de Valladolid, de la Seminci. Allí has presentado dos cosas. Película, pero vamos a empezar por algo muy bonito, que es tu primer cortometraje como directora, Son. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea... Pues contenta, la verdad. Tenía muchas ganas de que el nacimiento fuera un lugar muy amoroso y así ha sido. Ha sido muy cálido, hemos estado muy a gusto, todo el equipo, y bueno, y ahora ya intentando trabajar el desapego, porque ya no puedo hacer nada. A ver la vida del niño, ¿cómo va? Es un proyecto en el que llevas trabajando mucho tiempo, que habla de la maternidad, de la infancia trans. ¿De dónde nace el interés por esta historia? Pues forma parte del proceso de desarrollo del largometraje que se gesta en la Academia de Cine con las residencias, y que cuando entra María Zamora en la producción me dice, venga, vamos a probar un corto, vamos a ver un tratamiento del asunto más pequeño, con los mismos personajes de la historia, pero no tiene nada que ver en realidad, no cabe dentro de esta situación de la película, pero bueno, es un acercamiento, ver cómo me sentía detrás de las cámaras, ver cómo podíamos hablar del asunto desde un lugar bonito, y bueno, se ha quedado una metáfora, un cuento. Es verdad que está cada vez más distanciado de la película, porque ahora estoy escribiendo el largo con Beatriz Herzog desde este año, que claro, es mucho más complejo, mucho más profundo, hay muchas más cosas, es mucho más tiempo. Y entonces, bueno, el ejercicio del corto tenía que ver con mi experiencia un poco en solitario, y ahora ya pues compartida me siento también muy acogida y más segura. ¿Y en qué momento decides quiero contar mis historias? Tú eres actriz, siendo actriz que has hecho además películas fantásticas y tienes una trayectoria muy interesante. Has también de alguna manera contado o ayudado a contar esas historias, pero ¿en qué momento dices yo quiero contar, yo quiero dirigir, yo quiero liderar este proyecto y necesito contarlo? ¿Cómo surge eso? Bueno, tiene que ver con darme cuenta de que me gusta articular, o sea, no solo como actriz, que me considero fundamentalmente actriz. O sea, hay un universo de lo invisible que me encanta y que tiene que ver con transitar lo humano y con intentar entender qué pasa dentro de nosotros. Pero claro, ocupar espacio también desde otro lugar tiene que ver con ocupar espacio dentro de mí y con ciertos lugares del feminismo que me llama mucho la atención. Yo quiero que mujeres hagan cosas que me inspiren, y entonces un día digo, bueno, pues ponte a hacerlas tú, a ver qué tal, en lugar de esperar que lo hagan otras, mira a ver cómo se te da a ti. Intento atreverme con mucha humildad y mucha capacidad de trabajo, que la tengo, pero también con ganas de pasármelo bien y de, pues eso, de ocupar espacio público desde un lugar femenino. ¿Y qué ha sido lo más difícil en el corto? Centrándonos en el corto, no sé si el guión, las metáforas, la dirección, el tiempo para rodar. El tiempo para rodar, o sea, cortísimo. Ya me lo temía. Siempre es igual, mira que lo sabía y que lo condensas y que intentas ir con todo el trabajo hecho práctico. El último día tuvimos que rodar, no sé, 27 planos. Y aún así luego no montas todo eso porque no se te puede quedar un corto muy largo. El proceso de escritura fue muy placentero. Y la verdad es que me encanta escribir y tiene mucho que ver con la interpretación en realidad, con esta cosa de articular a veces, ¿no? Y de encontrar la partitura dentro del asunto del personaje. Y además está basado en una cosa que me pasó. Entonces, pues había algo muy orgánico. Yo me perdí en ese sitio con mi hijo. ¿En un laberinto? En ese laberinto. ¿En ese? ¿Dónde está eso? En la granja de San Ildefonso. Sí, es un laberinto de adultos que se crea, pues lo crea el arquitecto de Versalles. Entonces tiene un sentido lúdico, ¿no? En esa época de, bueno, a ver si te encuentras. Y yo llegué allí pensando que era una cosa lúdica y de niños y no, para nada. Sufrí muchísimo. Y en con esta experiencia desde este lugar, de esta sensación de maternidad, de madre mía, no sé qué hacer con esto. Pues creo el paralelismo y entramos en este lugar con ella. Claro, mencionaba José lo de las metáforas y es verdad que hay una cosa difícil en el guión. Tú decías antes, es como un cuento y es verdad, y es un cuento, pero es un cuento sobre una realidad, que es una realidad política, una realidad social y la manera en que tú lo vas contando a través de metáforas o de pequeños detalles o de pequeñas palabras o gestos, no sé
cómo de complicado era hacer un guión que no fuera un subrayado, que no se explicara y sin embargo con esa metáfora del laberinto fuera creando esa sensación de madre perdida que no sabe cómo aceptar una realidad, ¿no? Claro, tenía mucho que ver con el proceso de documentación del largo. O sea, yo llevo ahora ya 4 años y cuando rodé el corto eran 3, hablando con familias, leyendo mucho, intentando aportar un poquito de luz desde mi humilde experiencia, que partía desde el mismo lugar que el personaje de la historia, tanto del largo como del corto, que es desde el desconocimiento total de lo que significa, ¿no? La madre se sorprende de que su hijo de repente le diga que es un niño. Y entonces desde este lugar había mucho significado y mucho paralelismo con la maternidad que yo he vivido, que tiene que ver con qué haces con la impotencia cuando ves a tu hijo sufrir. ¿Qué pasa con los miedos cuando ves que le pueden hacer daño? Cómo intentar ayudar y aprender herramientas para generarle un espacio seguro y para tú estar con la mayor salud mental posible y emocional. Entonces, todo esto, unido a todo lo que he hablado con un montón de familias generosísimas, y este asunto que es tan delicado y que yo entiendo que levanta tantas ampollas, pero que cuanto más me acerco, es verdad que menos intento dar ninguna solución, porque no la hay y no se trata de eso, pero sí creo que el cine tiene herramientas para acercarnos a crear cierta empatía, y con 2 certezas me muevo. Una es: la libertad de exploración de género es un derecho en la infancia y en el mundo adulto, y la voluntad de crear amor propio, que creo que es algo que todas las madres queremos hacer con los hijos, que generen un amor propio radical, y a partir de ahí una libertad de expresarse como quieran. En esos 2 pilares me muevo y poco más sé. Bueno, esos 2 pilares que son maravillosos y compramos desde ya. O sea. Sí, y hay algo muy bonito en el corto, no sé si en el trabajo de campo que has contado hablando con familias y tal, que es la inocencia, ¿no? del niño. Él no tiene la constancia de un miedo, de una preocupación, es la inocencia de él se ve y se siente como se siente frente al miedo y la preocupación de la madre. O sea, no tiene esa conciencia del cualquier conflicto. Claro, es que yo creo que al niño no le pasa nada, no tiene ningún problema, solo necesita expresar, explorar, buscar. Es la madre, o haciendo la metáfora, un poco la sociedad, los que tenemos, creo, que buscar herramientas, los educadores, los adultos, para generar estos espacios de juego necesarios y fundamentales, y que además nos están queriendo decir cosas muy importantes a los adultos. Hay una presión muy importante con el género, hay un patriarcado que sostiene unos géneros muy, muy estancos, donde no cabemos, ni todos, ni todas, ni todes. Y esto que está manifestándose, tengo la sensación de que nos interpela como adultos a generar un lugar un poquito más relajado con estos asuntos del género. Yo tampoco me siento, o sea, este malestar que representa lo trans para mí es algo muy propio también, porque cuesta mucho encajar en lo femenino. Es muy opaco, muy pequeño, muy concreto. Ser la mujer como Dios manda es imposible. Ser mujer, o sea, o son ser muy hombre. Diferentes, claro. Pero, ¿sabes? La mujer y la madre. Y la madre, sí, o sea, estás todo el rato soportando unas presiones que no te llevan a lugares sanos. Y creo que este asunto, ¿no? Y este debate que estamos teniendo y este ganar derechos para lo diverso son derechos para todas y para todos. Y tú hablas de este debate, tú has sufrido también esa violencia en redes. Fascinante. Que ha sido tremendo, con un anuncio para este largometraje, para el casting. Claro, es que ni siquiera se puede contar, o sea, que es complicado. Claro. ¿Cómo estás? Porque pues, es lo que nos interesa, que estés bien. Gracias. La verdad es que ha sido sorprendente, porque íbamos con mucho cuidado y el proyecto nace desde un lugar muy amoroso y muy respetuoso, y sabíamos que cuando hablas de infancia hay una tensión, hay una fricción, hay mucho miedo. Y además hago el ejercicio de intentar entender que esta violencia tiene que ver con el miedo que supone, lo desconocido, lo que no entiendes, lo que incluso te puede parecer mal. Yo esto lo puedo respetar. Lo que no podemos respetar, creo, es el no respeto. O sea, claro. La línea roja en la democracia y en un estado del bienestar es el respeto, la tolerancia a lo que es en teoría distinto a ti. No se puede dialogar, o sea, no podemos entrar en entender la violencia, porque me parece que entonces pues se rompe la baraja, no podemos llegar a ningún lugar. Entonces, bueno, gracias a Dios creo que lo he integrado bien.
creo que lo voy a integrar en la película, porque esto es una realidad con las que las familias trans y el universo trans se mueven todos los días. Yo tengo la suerte de tener herramientas para poder acercarme a esta historia, ya te digo que con mucha humildad y con mucho respeto, pero también porque no tengo esto cerca, porque si tuviera esta realidad cerca, tendría miedo. Tendría miedo, muchísimo miedo, como veo que tienen las madres y los padres que están en mi entorno y que me hablan de sus experiencias. Entonces, a mí me ha llegado esta agresividad y esta violencia y también me parece muy importante representarla y que se den cuenta el espacio que ocupan. Esto es bullying. Esto es acoso. Esto, por mucho que tú consideres que estás haciendo algo bien o por algo bueno, no es así la manera. Y por aclarar, era el anuncio del casting para un niño trans, ¿no? Sí. O personas no binarias, sí. De 5 a 9 años, que simplemente era buscar actores para que representaran. Claro, que yo entiendo lo trans en la infancia como un lugar de exploración, no como tampoco un sitio estanco. Ellos están en todo su derecho de buscar cómo se expresan, cómo quieren ser llamados, cómo quieren ser entendidos, porque están intentando entender una identidad. Y esto es un derecho. Prohibir no es un derecho, pero buscarse sí es un derecho. Y antes tú mencionabas algo, y esto es importante, y estas semanas aquí en la radio, al hilo del debate sobre la ley trans, lo hemos debatido mucho, que es que la sociedad o las leyes o incluso el debate político va por detrás de unas realidades que el cine lleva contando desde hace mucho. O sea, quizá el cine español a lo mejor no tanto, ¿no? Pero hemos visto infancias de niños trans, hemos visto las realidades de una mujer o de un hombre trans. El cine lo acepta y sin embargo como que la sociedad va un poco por detrás. ¿Esto es lo bonito del arte? Supongo que sí, supongo que también, pues como es una herramienta tan empática, ¿no? Y poder meterte en un universo y entender a los personajes desde un lugar muy concreto y con una sensibilidad muy concreta, es una gran herramienta para crear esto, entendimiento y diálogo y contribuir a esto. Lo que también creo es que cuando hay avances, inevitablemente hay un rebote y las personas más inmovilistas, ¿no? Los que, no quieren perder nada o creen que van a perder algo cuando otros ganan derechos, pues claro, se ponen muy nerviosos. Pero yo creo que es lógico, dentro de que no lo entiendo muy bien, pero creo que es una reacción que se puede observar en cualquier movimiento. Cuando uno avanza, los de atrás se resisten un poco. Y tiene que ver con ir integrando que el mundo va cambiando y que cuando alguien gana derechos, también ganas derechos tú. O sea, que la sociedad, cuanto más derecho gana lo distinto, lo que se supone que es diverso, lo que se supone que es otra cosa distinta a ti, más derechos ganas tú también, más bienestar hay, más salud, más rica. Es la cultura, la sociedad, las personas están mejor. También tenemos noticias positivas, que es que La mitad de Ana, el largometraje que preparas y que recibió la máxima, ¿no?, ayuda del ICA para desarrollarlo. ¿Cómo es esto? O sea, la noticia para celebrar, y que se están abriendo en el cine español pues nuevas miradas. Antes siempre decía qué difícil es levantar la primera película, la segunda, mujeres directoras, y ahora sin embargo pues el cine español está saliendo incluso de Madrid, ya no se descentraliza este año y puedes desarrollar este proyecto. ¿Cómo? Sí, es una pasada, ¿no? Este año, por ejemplo, tenemos un ecosistema cinematográfico riquísimo, lleno de cosas apasionantes. Bueno, me parece que ahí están, las cuotas funcionan, hay un sentido en dar visibilidad también o dar voz al otro lado del género también. Y para mí, estoy muy bien acompañada. Es que estar con María Zamora también es una suerte. Y escribir con Beatriz Herzog está siendo un placer, porque llevaba 3 años escribiendo sola y es precioso, pero llega un momento que ya sentía el callejón ahí, ya no puedo pensar con claridad. Y creo que tenemos una peli sólida. Estamos ahora con la última versión y te estamos poniendo, y más con esto que estamos viendo alrededor, que ya sabíamos, pero que estamos constatando que es tan delicado, muchísima conciencia, muchísima pasión también por entrar al detalle, que no se nos escape nada, intentar ser sutiles y ojo,
sin dar respuestas de nada, simplemente acercarnos, pues ya te digo, a una realidad y plantear nuevas preguntas. Pero estoy muy contenta porque es una peli que nos hace vibrar, incluso en estos procesos en los que todavía tenemos muchas cosas que decidir. Yo tengo la sensación que hay un sentido bonito en esto. Y además decíamos que se ha presentado en Seminci, se estrena en cines esta semana, Edén, una película en la que estás como actriz, que también habla de un tema que nos apela como sociedad y habla de la enfermedad mental, habla de querer decidir cuándo poner fin a tu vida. ¿Cómo ha sido también interpretar este papel, que es otra ópera prima, además? Sí, sí, de hecho era uno de los motivos por los que quería hacerlo, porque quiero trabajar y quiero aportar lo que pueda a mujeres que se atreven. Y claro, ella habla del suicidio desde un lugar muy particular y siempre aprendes cosas, ¿no?, de los personajes que interpretas. Para mí uno de mis aprendizajes aquí ha sido que cuando alguien quiere acabar con su vida no es tanto que no quiera vivir, es que no quiere sufrir más. Entonces aquí entra otro lugar de empatía y otro lugar de entendimiento, del que tampoco tengo ninguna respuesta, pero sí sensaciones de, bueno, otra vez la tolerancia y el respeto a dejar ser y dejarnos ser. Y es una peli que tiene algo como muy teatral, ¿no?, entre los 4 protagonistas. Como decías, habla del suicidio, pero también en tu personaje, de la salud mental, o eso entendemos. Es una mujer con un trastorno de personalidad. ¿Cómo es indagar también en todos esos temas o está en el guión? Bueno, lo hemos trabajado mucho, claro, porque tenía que estar sujeto, pero es un personaje en el que no he hecho pie, la verdad, porque claro, es inmenso, que esto me encanta, los personajes estos reto, que por mucho que entras y entras y entras, no acaban y no te da la peli para contar todo el personaje, ni muchísimo menos. Yo la vi por primera vez el otro día en la Seminci, en el pase oficial, y dije, guau, hay muchas otras cosas que claro, estaban, pero que no se pueden ver porque el metraje es limitado. Entonces, pues sí, la riqueza y el infierno de una enfermedad mental. ¿Y en qué momento estás tú? Porque venías de rodar en Galicia, te hemos visto que has rodado en italiano, en inglés, en francés. Con Chávarri. Tienes la peli de Chávarri. Claro, es como que es un momento vital muy diverso, además que también estás dirigiendo, como hemos estado hablando, y haciendo cosas como muy diferentes, ¿no? Sí, muy afortunada me siento. Es verdad que ha sido un maratón, llevo unos meses que justo... El teatro, además. Hoy. Sí, exacto. La gira de la infamia, que es un proyecto que me encanta, y todas las pelis que he hecho este verano, que he hecho 4 pelis seguidas, porque me gustaban mucho y cada una tenía un sentido que me aportaba mucho y quería hacer el esfuerzo es un esfuerzo físico rodar tanto y viajar tanto, y ha compensado. Pero ahora ya paro. ¿Vacaciones? No. Vacaciones no, porque seguimos con la gira de la infamia, pero ya estoy en la pre de la peli. Rodamos en primavera seguramente y ahora pues quiero concentrar toda la atención y toda la intención en que no se me escape nada. En, bueno, pues llevar toda la preparación posible al rodaje porque bueno, ese sí que va a ser el reto. O sea, voy con un miedo... pero también, pues eso, muy bien acompañada, con muchos criterios valiosos a mi alrededor, intentando encontrar la manera en la que lo voy a hacer, porque todavía no sé muy bien cómo. Entonces, bueno, me espera un proceso creativo, o estoy ahora entrando en este proceso creativo, que es la materialización del guión, que, bueno, que voy a meditar mucho todas las mañanas para ir bien preparada. Y nada, pues ya os contaré, a ver qué tal. Bueno, te perseguiremos. Sí, seguramente va a ir genial. Enhorabuena por el corto, por la peli. Muchas y gracias. bueno, en primavera hablamos. Sí, en primavera hablamos. Gracias, Marta. Muchas gracias.